Hacemos Periodismo y Salud, el ciclo radial de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico. En la conducción, Guillermo Moschino. En la producción, Florencia Moschino. Buenas noches, bienvenidos a Periodismo y Salud, el ciclo radial de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico, programa número 140 en nuestro cuarto año al aire. Voy a empezar hoy agradeciendo, cambié un poquitín el orden, así que voy a pedir la foto de la operadora y la productora a Flor y Mile, muchas gracias. Ahí está, hoy cambia un poquito el orden. Y decía, programa número 140, hoy 29 de abril de 2026. Siempre ponemos efemérides médicas, pero esto algo tiene que ver. Es el Día Nacional del Animal. Así que quiero mencionarlo. Esto tiene que ver con que el doctor Ignacio Albarracín falleció ese mismo día. Y en realidad no es así, es casualidad. Esto se había determinado que el Día del Animal fuera en 1908, el 29 de abril, y él fallece en 1926, unos 18 años después, también un 29 de abril. Pero ¿por qué es importante el doctor Ignacio Albarracín? Fue quien fundó la Sociedad Protectora de Animales e impulsó la Ley de Protección de los Animales, que era la Ley 2786. Ella después se amplió en 1954. Bueno, ahí si ven en la foto que elegí, hay muchos animales, no son solo perro y gato, sino muchos más. Está Albarracín en el centro con un perrito. Así que bueno, para todos los que tengan mascotas, si quieren mandarnos un WhatsApp al 11 27 45 81 17 contándonos el nombre de su mascota o si tienen, qué sé yo, pueden, así le damos trabajo también a la producción. Repito el WhatsApp, 11 27 45 81 17. Y voy a mandar un saludo a un ser que, si bien no escucha el programa, vive bajo mi techo, come mi comida, a Magnus. Le voy a mandar, quiero mostrar una foto también, todo por el mismo día. A ver si tenemos la foto, ahí está. Me tirado en el piso haciendo fiaca, jugando. Así que bueno, ese es mi perro actual. Así que bueno, para todas las mascotas, para todos los animales, en realidad nuestro respeto, nuestro cuidado. La ley lo que dice es que se castigue o se haga juicio o algo, no sé, se le multe a quienes maltraten o sean crueles con los animales. ¿Sí? No sé el término legal exactamente, pero bueno, para evitar el maltrato y la crueldad con los animales, este día lo recordamos. Muy bien, bueno, invitados, están todos en la mesa. Parece que estaba difícil el tránsito, ¿no? Para venir de zona sur, parece que sí, pero están todos en la mesa, así que les agradezco mucho. Tengo a mi derecha a la doctora Bárbara Bertinetti. ¿Qué tal, Bárbara? ¿Cómo estás? Al doctor Sergio Pampín y al doctor Mauricio Benavides. Ahí en la pantalla estamos todos. Bueno, yo fui diciendo hacia mi derecha y hacia mi izquierda, pero créanme, es así. Así que bueno, vamos a ver si no me olvido de ninguna foto. Creo que no. Para este bloque ya no. Vamos a empezar hablando de neurocirugía, porque el doctor Sergio Pampín, neurocirujano, acá me había puesto algunos recordatorios, porque busqué el currículum, tiene muchísimas cosas. Personalidad destacada de la ciudad de Buenos Aires, esto es desde mayo del año pasado, ¿verdad? Por la legislatura porteña. Bueno, estudió en Francia, o se perfeccionó en Francia, en las universidades de Rennes y de Lille. Estudió acá en la Universidad de Buenos Aires, jefe de servicio de neurocirugía funcional del Hospital Posadas, está en el CENI y en el FENI. Bueno, tiene un currículum admirable y es una eminencia en la neurocirugía. Así que, amigo de otros programas que hemos compartido y siempre invitado frecuente, siempre me dice que sí. Así que bueno, un placer tenerte, Sergio, otra vez acá. Un placer para mí, realmente admiro lo que haces y cada vez que me necesitas, acá firma. Acá está, sí, me lo dice y lo cumple. Así que bueno, aprovechando
que es neurocirujano y tiene tanta experiencia, vamos a hablar de cosas nuevas de la neurocirugía. Hemos hablado un poquito del tratamiento del Parkinson en otros programas y estaba leyendo en una página esto de la neurocirugía HIFU. Quiero empezar por ese lado porque busqué unas fotos al respecto, pero después vos me estabas diciendo también de tratamientos con células madres, todo esto. Así que empecemos por la parte de qué tipo de patologías se pueden beneficiar con el tratamiento de la neurocirugía y en particular con esta HIFU. A ver, la neurocirugía es una subespecialidad. La neurocirugía funcional es una subespecialidad de la neurocirugía que aborda 5 especialidades: el tratamiento de la espasticidad, el tratamiento de los movimientos anormales, de la epilepsia, de los trastornos psiquiátricos y del dolor. Básicamente el HIFU, que viene de la sigla inglesa High Intensity Focused Ultrasound, es un aparato que funciona bajo la emisión de una fuente calórica que se genera por eco. Vos sabés que el gold standard del tratamiento de los pacientes con trastornos del movimiento es la DBS, que es la estimulación cerebral profunda. Sí. Paralelamente se desarrollaron tratamientos ablativos que obviamente no alcanzaban la efectividad de los tratamientos por DBS hasta que llega su príncipe heredero, que es justamente el HIFU. A partir del año 2014, donde se operan los primeros pacientes, se genera esta tecnología que se basa en 1024 fuentes de eco que convergen en un punto. De ecografía, ultrasonido. De ultrasonido. ¿No? Sí. Bien, es el mismo ultrasonido que usa para hacer una ecografía del abdomen, pero que en vez de ser divergente es convergente. Cuando convergen, genera un campo calórico microscópico. A través de ese campo calórico nosotros podemos generar una ablación cerebral por la temperatura que alcanza justamente esa convergencia. La diferencia que tiene con otros tratamientos es que básicamente acá no tenemos que hacer incisiones, no tenemos que trepanar el cráneo, no tenemos que progresar ningún tipo de instrumento hasta llegar al lugar, ni dejar nada implantado. Y eso permite hacer estos procedimientos en forma ambulatoria y sin anestesia. Claro, aparte es ambulatorio y tiene 1024 fuentes de eco, pero a ver, no siempre se pueden usar todas, dependen de las características del paciente, pero la idea justamente es generar una nueva tecnología que reemplace la tecnología ablativa de antaño y que en este momento, en cierta forma, si bien se suplementa, compite con la estimulación cerebral profunda. Claro. Sí, aparte el beneficio de no tener que abrir, ¿no? Y aparte, sobre todo, es una estructura muy profunda. Bueno, de hecho no se hace en un quirófano, se hace en una sala de resonancia. Mira vos, todo bien. Qué avanzado, qué bueno. ¿Y qué resultados tiene? Mira, los resultados son excelentes. En este momento hay 150 aparatos en el mundo. En Latinoamérica hay 3. Uno funciona en Santiago de Chile, otro se está instalando en San Pablo y el otro lo tenemos nosotros acá en la fundación. Y bueno, en la Fundación Zenit. En el Zenit, perdón. Y eso permitió un cambio cualitativo y cuantitativo en el abordaje de las patologías neurofuncionales de los trastornos de movimiento. Bien. Antes de ser candidato, digamos, a esta tecnología, ¿tienen que pasar por otros tratamientos? ¿Cómo se selecciona el paciente? ¿O qué paciente es el adecuado para esto? Y básicamente todo paciente que sea refractario, o sea, quiere decir que no responde a la terapia farmacológica, o bien que por la, eventual presentación de efectos adversos que produzca la medicación sobre el paciente no puede seguir siendo tratado o su tratamiento no es efectivo. Entonces son los pacientes que nosotros consideramos candidatos a un procedimiento quirúrgico. Pasan por un tamiz muy fino de escalas neurológicas, motoras, escalas psiquiátricas, neuropsicológicas, y una vez que el paciente reúne las condiciones, se los considera quirúrgico. Bien, o sea, cuando se determina que necesitan una neurocirugía, uno puede probar con el HIFU. Exactamente. Bien. Bueno, a ver, todo depende de qué tipo de síntoma tenga. Bien. Si puede calificar para ese tipo de tecnología o para la estimulación cerebral profunda.
Perfecto. O sea, por eso te decía, compiten, pero a la vez son complementarios. No todos los pacientes que tienen Parkinson refractario pueden ser operados bajo la tecnología HIFU, y todos los pacientes que tienen Parkinson refractario pueden ser operados bajo tecnología de DBS. ¿Son complementarias? ¿Se pueden usar las dos? No se pueden usar las dos juntas, pero sí lo que está pasando es que muchos pacientes cuyo tratamiento por estimulación celular profunda pierde efectividad, podemos operarlos nuevamente bajo tecnología HIFU. O sea, a continuación, cuando no le sirvió una, puede beneficiarse de la otra. Cuando la estimulación profunda no anduvo, puede probar. ¿Y viceversa? También, perfecto. Así que son complementarias. Estaba viendo en una página que decía neurocirugía funcional y había un video de un paciente que estaba con muchos síntomas, con un temblor muy marcado, y decía antes y después estaba con los brazos extendidos, no se movía en absoluto. Es impresionante lo bien que le fue a él. ¿Hay recaídas? ¿Ese mismo paciente después puede volver a tener temblores o síntomas? A ver, cuando uno opera a un paciente específicamente con temblor, tiene un 90% de probabilidades que el paciente tenga una mejoría de más de un 95% del síntoma. Hay entre un 3 y un 5% de pacientes que pueden tener recaídas, siempre que este paciente vuelva a expresar la sintomatología, va a ser en menor gravedad que la previamente operada, y puede repetirse el procedimiento. Ese segundo procedimiento también tiene un 95% de efectividad, o sea que a la larga o a la corta, la mayoría de los pacientes, aún los recaídos, podemos sostener el síntoma con una mejoría prácticamente total. O sea, pueden reintervenir, se pueden necesitar una reintervención, se puede hacer y tienen una chance de un 95%. Exactamente, vuelven a tener la misma chance. Wow. O sea, ya tenían un 95 en un principio y después vuelven a tener un 95 más. Exactamente. Bien, bueno, altas probabilidades de que le vaya bien entonces. ¿Cómo se consigue ingresar o sea, tiene que estar en el centro, tiene que ser paciente del CENIT, son derivados, ¿cómo llegan? Y habitualmente, al ser el único HIFU que hay hoy por hoy en el país, los referentes nos derivan los pacientes al CENIT y ahí nosotros lo evaluamos con nuestro equipo. Perfecto. O sea, le van derivando. Hay pacientes que consultan. Y hay pacientes que consultan obviamente espontáneamente en función a que, esto es, como vos habrás visto, está en redes y están todas las consignas como para que el paciente pueda dirigirse al centro y consultar. Pero lo habitual es que los neurólogos tratantes nos deriven los pacientes que son refractarios. Perfecto. Bueno, también en la página decía preguntas frecuentes y había gente que preguntaba, ¿las obras sociales lo cubren? Y esa es una buena pregunta, porque las obras sociales, algunas lo están cubriendo, por ejemplo, como PAMI y IOMA, otras no, pero lentamente, ante la demanda y la efectividad del procedimiento, las diferentes obras sociales las van aprobando. Y por otro lado, porque es un procedimiento que es mucho más barato que lo que es la estimulación celular profunda, ¿no? Aparte es más barato. Más barato, es efectivo y... Barato, efectivo y reduce tratamiento con otras cosas también. Exactamente. ¿El paciente que se hace un HIFU, después necesita también medicación? Sí. Eso. Nunca un paciente, hasta ahora no existe ningún método de neuromodulación o ningún método ablativo que cure al paciente. Bien. Lo único que hacemos es retrotraer la sintomatología a estadios iniciales. O sea, el paciente nunca va a dejar la levodopa. Bien. Hasta que tengamos otros métodos que muy probablemente en un futuro muy próximo existan y estén disponibles, que podamos llegar a hablar de otra forma de estas patologías. Bueno, ya que estamos hablando de eso, hablemos. Hablemos. ¿Qué es lo que viene? Que ya está bastante cerca. Y lo que viene son las células madre reprogramadas. Bien. Explícanos un poquito. Ya lo habíamos hablado en otros programas que coincidimos y otra vez que viniste acá también.
Pero explícalo vos, sé que hay un premio Nobel en el medio. Y sí, a ver, esto empieza, el trasplante de células madre a nivel cerebral, o sea, la conversión de células madre en células dopaminérgicas no es algo nuevo, empezó en 1990 con el profesor Björklund en el Instituto Karolinska, donde hizo las primeras experiencias, que utilizó una parte muy chiquitita de el encéfalo, que es el mesencéfalo de los fetos de 14 días, y los transformaba en células dopaminérgicas. Eso tuvo muy buen resultado. El problema es que necesitaba 14 fetos por paciente para poder generar este implante. Imagínate que eso era prácticamente inviable. Aparte había un problema de histocompatibilidad muy grande, porque son 14 donantes sobre un paciente. Sí. Bueno, hubo muchos intentos fallidos hasta que se llega a un balance cuando se utilizan las células del ovocito. El ovocito es el óvulo fecundado de 6 días. ¿Bien? Tiene muchísimas células pluripotenciales que pueden ser derivadas según la combinación genética que vos utilices en diferentes células, no solamente en células dopaminérgicas. Y fueron muy efectivos también. El problema era que básicamente esto traía una divergencia a nivel ético-moral, ¿no? Porque estamos generando niños para implantar gente, porque esto es el resultado de la unión de un óvulo con un espermatozoide. Entonces parecía que todo estaba perdido hasta que un neurocientífico japonés, que tiene una historia muy particular que otro día te la cuento. Algo me acuerdo, que era un poco desprolijo. Un poco desprolijo. Y genera o piensa algo diferente. Dice, bueno, siempre fuimos de un precursor embrionario hacia una célula diferenciada. Dice, ¿por qué no hacemos al revés? ¿Por qué no vamos de una célula diferenciada de un mismo paciente, la convertimos en una célula madre y después de esa célula madre la derivamos a la célula que nosotros... La reseteamos y después la dirigimos. Le sacamos el rígido a la célula y la reseteamos y Bueno, para eso se necesitaba una fórmula mágica genética que era inductora, que Shinya Yamanaka la pudo desarrollar y le valió el premio Nobel más rápidamente otorgado en la historia. A partir de ese momento se encienden las luces de lo que es la posibilidad de generar células de diferente estirpe para trasplante. En este caso, como Shinya también era neurocirujano, lo hizo con células dopaminérgicas. Y estas células tenían numerosos problemas, pero ahí es cuando empezamos a mirar esto que nació en el año 2006, que era que estos trasplantes eran, tenían problemas de conectarse con el nicho, porque nada te sirve con una célula si no se une, y sobre todo una célula que secrete un neurotransmisor. Exactamente. Bien. No hacía sinapsis con las otras. Por otro lado, tenía una gran mortalidad, y por otro lado eran difícilmente regulables y podían hacer tumores. Entonces todas esas problemitas hicieron que estos trasplantes se vayan dilatando en el tiempo hasta que se modificaron genéticamente y se pudieron en el año 2022 generar los primeros trasplantes en 3 ciudades, en Kioto, en San Francisco y en Estocolmo. Y estos protocolos se abrieron en el año 2025. Al abrirse en el 2025 se vio justamente que los pacientes implantados habían mejorado notablemente. No solamente pacientes con Parkinson, sino también pacientes con diabetes tipo 1 que estaban hacía más de un año sin requerimiento de insulina, con páncreas implantados en sus deltoides. Mira vos, ¿no? Con lo cual esto ya nos abrió toda expectativa. Con el profesor Fernando Pitozzi del Instituto Leluar, lo venimos siguiendo hace muchísimo tiempo y dijimos, bueno, es el momento, y generamos nuestra primera startup en Latinoamérica para la producción de este tipo de células. Bien. Que va a estar justamente destinadas no a esta célula específicamente, sino a una variante de esta célula que se llama célula madre hipoinmune. O sea, que nace de estas células reprogramadas, pero lo que hacemos es que con un CRISPR, que es como una tijera biológica, sacarle la histocompatibilidad a la célula. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que en vez de tener una célula que puede ser usada solamente en el mismo paciente, es un trasplante
autólogo en un trasplante múltiple. Heterólogo, ¿no? Se puede dar tenemos una célula de banco, ¿no? Que puede darse a múltiples personas. ¿Qué es lo que hace eso? Disminuir el costo del trasplante de $300.000 que sale un trasplante de Yamanaka a un 10%. Wow. Entonces, bueno, esto es lo que estamos tratando de generar acá en la Argentina. Hemos empezado nuestras primeras experiencias, ya tenemos las células y calculamos que en unos 3 años vamos a tener ya la fase preclínica hecha. Bien, nuestra idea es justamente generar una metodología de trasplante que sirva para países como el nuestro, que no están, donde no es posible aplicar ese tipo de tecnologías tan caras. Tan caras, bien. Así que un banco con células, en este caso ya son dopaminérgicas o lo que quieras. O lo que quieras. Ah, bien. O sea, también para la diabetes, por ejemplo. Ponerle la fórmula mágica diabetes y hay otras tantas más. O sea, es inducirlas de la forma que vos necesites para generar un precursor. O sea, hay que darle la funcionalidad, hay que decirle, vos vas a hacer célula. Exactamente. Entonces, la tocas con la varita y la célula se transforma en lo que quieras. Así que, habían escuchado, ustedes que ellos estudian mucho, están todavía formándose, son médicos, pero siguen formándose. Se puede hacer lo que quieras, la idea es el reemplazo celular, la nueva terapias dirigidas a reemplazar células que son disfuncionales o que están muertas. Claro. O sea, cardiomiocitos para un infarto, células maculares para una maculopatía, dopaminérgicas para un Parkinson, células, digamos, de islotes para una diabetes, así. Y todo esto está desarrollado, está en tren de desarrollo y están en fase 3 y algunas entrando en fase 4. Con lo cual es lo que se viene en nuestra nueva medicina, la medicina de dentro de 10 años, donde no vamos a pensar en el síntoma, sino en curar la enfermedad. En curar la enfermedad, qué bueno, qué buena noticia y qué cercano se ve. Sí, claro, porque uno a veces habla de las teorías que pudieran o no funcionar, que es investigación y qué sé yo, y que uno no sabe cuándo va a llegar. Se ve muy cercano, muy cercano. Así que bueno, y estos 3 casos de Yamanaka, el de Estocolmo, Tokio y Kioto y el otro, no me acuerdo. En Estados Unidos, Connecticut, ¿dónde era? No, en San Francisco. San Francisco, vale. Bueno, anduvieron muy bien, obviamente mejoraron todas sus escalas motoras. Bien. Y bueno, esto es lo que motivó, sobre todo a mí, que soy neurocirujano, decir, bueno, vamos por este lado, que es por donde hay que empezar a caminar, ¿no? Bien. ¿Y qué otros usos dentro de la neurocirugía pudiera ser? ¿Para el Parkinson? ¿Y para qué otras patologías hay? ¿Alguna otra? Mira, sí, a ver, es difícil decirte en este momento porque esto es terapia sustitutiva, pero si vos podés generar una célula, podés en un futuro plantear cualquier reemplazo. Sí. O sea, por el momento los estudios y las investigaciones están dirigidas hacia lo que es... Claro, se me ocurre que si hubo infarto de distintos tejidos, por ejemplo, alguna ACV, tal vez también. Una lesión medular, claro. Sí, qué bueno que se esté investigando en eso, que esté tan cercano. Y sí, se abren infinidad de tratamientos posibles o para distintas patologías en las que hayan tenido muerte celular. Nuestro desarrollo no solamente va a estar dado en eso, sino también en células, digamos, de islotes para pacientes con diabetes y algo que ya está construido, que son linfocitos CAR-T. Bien. Los linfocitos CAR-T, digamos, se basan en este tipo de tecnología y nacen de este tipo de células. Y esto, bueno, obviamente es una nueva concepción también en el tratamiento de tumores, en este caso tumores de la sangre, como están siendo utilizados, pero obviamente la exploración va a ir mucho más allá, ¿no? Sí, bueno, la verdad que muy interesante. Ya no sé qué más preguntarte al respecto, porque con lo que me dijiste ya me quedé más que conforme. Entonces, esto de las nuevas tecnologías. Sí, ahora vamos a ir sí, vamos a... Eso me recuerda, Flor, que habíamos elegido unas imágenes del HIFU para mostrar un poquito esto de los 1024
focos. A ver si teníamos 2 imágenes. Para que se den una idea, a mí me hace acordar un poco a la secadora de pelo que se usaba en las peluquerías. Es como una secadora de pelo, exactamente. Claro, pero ahí se ve como convergen. Ese es el casco, bueno, y la convergencia, obviamente el campo que se genera es absolutamente microscópico, ¿no? De un volumen muy pequeñito, por ahí de 2 milímetros cúbicos, y esto sirve desde una consola virtual para tallar diferentes lesiones que van a ir abordando los núcleos que nosotros vayamos necesitando tratar para producir una mejoría del síntoma. Bien. El paciente no se puede mover, ¿no? El paciente está fijado a la camilla con un marco estereotáxico. Atornillado. Pensá que, por ejemplo, te doy un ejemplo, para tratar un temblor, que lo hacemos en el núcleo ventral intermediario, en el núcleo ventral oral posterior, están separados a 1 milímetro de la cápsula interna, o sea, de donde están todas las vías motoras, claro, y a 500 micrones donde están las vías cerebelosas del equilibrio. Entonces tenemos que ser muy precisos, y la cabecita tiene que estar bien quieta porque podemos generar una catástrofe si se mueve. Entonces el paciente entra con lo que se llama un marco estereotáxico. Ese marco estereotáxico lo fija la camilla, claro, y todo el sistema después se dirige hacia el blanco, con el paciente absolutamente inmóvil. Bien. Y antes de dispararse ya se sabe bien dónde va a impactar. Obvio. Está bien. Obvio, sí, ¿no? Se hace la consola, lo que primero se hace es una reconstrucción tridimensional del cerebro del paciente, se establecen los blancos específicos y la entrada de cada uno de los haces a fin de que converjan en el punto justo para generar el campo calórico sin lesionar otras estructuras. Claro, el hecho de tener 1024 fuentes hace que el calor esté en el punto de convergencia, pero en los trayectos no hay calor. No, en todo caso sería 1024 veces menor al punto de convergencia. Así que, bueno, Sergio, impresionante. Siempre me apasiona hablar de esto, por eso te sigo invitando, porque la verdad que es muy, muy interesante y sobre todo muy prometedor. Así que bueno, les recuerdo a los oyentes, Sergio Pampín, neurocirujano, personalidad destacada de la salud por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muchas gracias. Nos vamos a una tanda. SMIBA, Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires. Anualmente realizamos cursos, jornadas y congresos, estos últimos cada 2 años. Tenemos una revista que es nuestro órgano de difusión, escrito y virtual. Tenemos talleres, tenemos cursos de posgrado y también contarles que tenemos el curso de especialista en medicina interna que lo realizamos junto con la Universidad Barceló. También nuestra sociedad forma parte de la SOLAMI, la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna, de la International Society of Internal Medicine y muchas otras participaciones que tenemos en diferentes sociedades, tanto latinoamericanas como internacionales. Bueno, a modo de apretado resumen, la idea es invitarlos a que conozcan nuestra sociedad. Estamos en las redes sociales, LinkedIn, Instagram, Facebook, para poder ampliar la mayor cantidad de información que necesiten. Y bueno, muchísimas gracias, ojalá les seamos de utilidad y los esperamos. Continuamos en Periodismo y Salud, bloque número 2. Tenía algún flyer, ¿no? Acá, sí, tengo que cumplir. A ver, vamos a pasar los flyers. Acá está. Se viene el curso de Comunicación Creativa 3.0 por Juan Cantafio, que es uno de los conductores radiales de acá, de On Radio, y fue también docente de SAPEM, de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico, en televisión, también personalidad destacada de la cultura. Y bueno,
creó este curso que es de comunicación creativa 3.0 en periodismo médico y comunicación en salud y afines o cosas similares. En realidad él enseña estrategias que funcionan bien en las redes, en los medios. Lo aplicamos más a medicina porque nosotros hacemos periodismo médico, pero sirve para otras cosas también. Dice, módulo 1, contenidos creativos en la era 3.0 de las comunicaciones. Módulo 2, separados en A, construcción de lenguajes creativos, y B, claves digitales y tecnologías que funcionan en medios y redes sociales. Y terminan con un final acá mismo en el programa de él, en la radio. Informes e inscripciones en las páginas nuestras, en Sapem Ama, en Ama Sapem, dependiendo si es Facebook o Instagram, ¿sí? Y tienen un teléfono también ahí, 11 60 35 94 48, lo repito, 11 60 35 94 48. Todavía no está la fecha definida, pero es para junio, julio más o menos, ¿sí? Así que vamos anticipándolo para que se hagan la idea de qué se trata y vamos a ir ampliando la información también. Y uno más, el miércoles que viene es nuestra reunión científica mensual. Cada primer miércoles de mes hacemos una reunión científica en la SAPEM. Es por Zoom, es abierta y es gratuita. Y también entrando en nuestra página pueden obtener el link para comunicarse, para ingresar. En este caso vamos a seguir hablando, vamos a hablar del pouch de nicotina. Sí, la UATA, la Unión Antitabáquica Argentina, viene hablando de esto hace un tiempo, porque es muy importante evitar la intoxicación con estos pouch de nicotina, sobre todo en los chicos, porque los exhiben en los kioscos al lado de las golosinas, tienen olores y colores lindos, olores ricos, están al lado de las golosinas y si bien dice que es para adultos, es fácil detectar a un chico. Y cada uno de los pouch tiene entre 5 y 8 cigarrillos, tiene toda esa nicotina. El problema no es crónico, sino agudo. La intoxicación aguda por nicotina puede producir un paro cardíaco por una arritmia, sobre todo en un chiquito. Así que por eso hablamos de este tema. Muy bien, bueno, ahora sí, bloque número 2. Vamos, hoy bloque 2 y 3 los hacemos juntos, separados por una tanda, pero traje el otro día residentes de terapia intensiva del Hospital Evita de Lanús, a Leonel y a Martín, y hoy tengo 2 de clínica médica del Sanatorio Modelo de Quilmes. Tengo a Mauricio Benavides, R2, sí, R2 de clínica médica, y a la jefa, una de las jefas. Está también Lucía, la otra jefa. Vamos a mandarle saludos y a todos los residentes del sanatorio. Y bueno, Bárbara Bertinetti, la jefa de residentes. Habíamos ideado con Barbie hablar un poquito del burnout, ya desde la residencia, de lo que implica, ¿no?, ser médico. Bueno, contame un poquito de qué se trata en general, después vemos si lo aplicamos o no a la... Es que creo que al principio uno quizás no entra en el contexto de lo que es el burnout, no entra en el contexto de lo que es el burnout hasta que realmente quizás pasando el tiempo lo vive en carne propia. Yo de hecho justamente lo viví precisamente este año, justamente a principio de año, porque bueno, justamente era mucho más responsabilidad, ya finalizando el último tramo, y era ese cansancio extremo que aún llegando a casa, descansando, cumpliendo las guardias, teniendo un poco más de tiempo, igualmente no recobraba energía. Era como que tenía un enlentecimiento también a nivel cognitivo, de que digo, yo no soy de responder tan lento en las acciones, al contrario, soy de ser más expeditiva, pero era una sensación como de fatiga tanto física y mental. Y obviamente también traspasaba a lo emocional. Pero bueno, creo que yo lo vi particularmente en este año. Calculo que no es este año que me apareció, sino es algo que ya se viene acumulando, el tema que entre la vorágine de lo que es la residencia, los años, las guardias y todo, uno como que lo deja medio de lado o tapa. Claro, uno sigue adelante, hasta que terminas por algún lado canalizando todo lo que se vive día a día y que uno quizás no se da cuenta. Seguro. Pero bueno, los chicos también, ellos son un equipo también así muy expeditivo, se manejan cada uno a su forma,
tratamos de estar siempre pendientes para todo, cubrimos lo que se pueda, pero también saben que es un cansancio en todos los años con sus exigencias y responsabilidades, unas más, otras menos, pero se trata de hacer todo lo posible. Sí, aparte, tal vez por eso se está intentando cambiar algunas de las cosas, ¿no? De la residencia, el horario, qué sé yo, los días, algún día más libre, no sé si esto ya a nivel nacional se cambió o algo, pero se está buscando. Se está buscando, el tema que es muy difícil también lograrlo. Sí. Es muy difícil, porque tener también es la parte de la formación académica que te da la residencia, no es solamente lo que uno tiene de clase, sino el estar a la mañana haciendo la sala de internación, estar con el paciente, estar con los médicos de planta a cargo, que te van guiando, después estar en el pase de guardia, claro. Después tener que estar a la tarde solucionando algún tema que quedó, estar con los chicos, estar de guardia, es constantemente formativo, no es solamente tener una clase. Y mucha responsabilidad. Aparte. Asumir esa responsabilidad también implica muchísimo estrés. Hay puestos que son muy difíciles de llevar. Yo, de hecho, este año lo corroboré. Es así. Yo alguna vez, mientras trabajaba, pensaba en algunos puestos que cobraban mejor y obviamente uno siempre aspira a eso, pero por suerte fui frío y dije, tienen tanta responsabilidad que no vale la pena el sueldo. Estoy hablando de nada que ver con la residencia, ¿no? Pero uno tiene que analizar esa situación, ¿no? La responsabilidad que uno tiene, porque aparte estamos hablando de salud, hay personas, o la salud de las personas, en nuestras manos, así que tenemos que hacer muy bien las cosas. Y no podemos, cuesta mucho decir que me importa, no debemos es que nosotros sentir siendo médicos, decir que nos importa, ya estamos mal ahí. Pero ese es un síntoma del burnout. Es que sí, por eso es uno de esos síntomas que fue los que me hizo frenar, porque dije, hay algo acá que no está funcionando. Sí. Y claramente ahí fue cuando lo detecté, tuve que tomar un descanso. Después el tema, lo importante es darse cuenta a tiempo, antes de caer demasiado profundo y estar a tiempo, de reaccionar. A mí me pasó, también trabajando en una guardia que era muy exigente, con muchísimos pacientes. Yo veía en 12 horas entre 60 y 80 pacientes, así que era una locura, veía más o menos un paciente cada 5 minutos, 12 horas consecutivas, y me pasó esto, que mientras interrogaba a una paciente que se fue por las ramas, yo pensaba, ¿qué me importa? Y bueno, y por suerte reaccioné y dije, no me puede pasar esto. Así que me fui a hacer fútbol, me fui como médico de Arsenal de Sarandí, así que estuve unos años ahí cerca de tus pagos, ¿verdad? Sí, muy cerquita. Muy cerquita. Y bueno, y ahí se me pasó. Así que bueno, ¿cómo lo vive un R2? Y yo pienso que burnout como tal es un síndrome, y al ser un síndrome tiene que encajar en estas 3 líneas del burnout y no aislarlo de una realidad social. Vivimos una época bastante compleja con respecto a enfermedades de salud mental, y más después del COVID, y eso de una u otra manera suma. Claro. Entonces yo pienso que hoy en día la residencia como tal se vive de manera diferente. Tenemos generaciones nuevas, las cuales consideramos que pueden ser un poco más frágiles o Sí. fuimos criados de una manera diferente. Sí, ejemplo yo, que estoy un poco más viejo. Pero sí, es una realidad y usted acaba de decir algo bien importante, y es la apatía frente a lo que hacemos diariamente y a lo que escogimos un día amando esto, porque claro, es que esto se ama. Entonces, en el instante en el que uno se siente apático frente a lo que le pasa a mi paciente, hay algo que sí o sí tiene que llamar la atención. Claro. En el instante en el que me da lo mismo ir a laburar o quedarme en casa, o no le encuentro sentido a levantarme hoy para ir a esa apatía con respecto al estado de ánimo, exclusivamente en el contexto laboral, sí o sí nos tiene que llamar la atención, y principalmente por el término que estamos hablando, que es la responsabilidad que tenemos. Exacto. Entonces, como yo digo que como residentes lo vivimos a diario, entre más empezamos a crecer como residentes, la responsabilidad aumenta, que es lo que explicaba la doctora Barbie,
la responsabilidad aumenta, y esa responsabilidad tenemos dos maneras de vivirla. Qué rico, qué bonito adquirir esa experiencia, tomar esa responsabilidad por las manos y hacernos cargo de ella, o asustarnos y tirarnos para atrás. Es que es un poco y un poco lo que pasa. Claro, y entonces viene la preparación, que a diario, entre más responsabilidad tenemos, pues bueno, tenemos un compromiso mayor, y es el cómo la afrontamos. Pero sí, las residencias, yo pienso que no solo la nuestra es una residencia para mí fabulosa, donde nos sentimos muy bien acompañados, no porque esté la doctora Barbie aquí, sino pues, desde siempre, con los jefes de residente que hemos tenido, con nuestros jefes de servicio, con nuestros médicos de planta, pero la residencia es pesada. Es pesada. La residencia es residencia, ¿seguro? Y hay que entenderlo como tal. Entonces, hay que entender que ese primer año, sí o sí, tenemos que llegar a obedecer órdenes, y no todo el mundo acepta ese obedecer orden cuando viene de trabajar de una u otra manera, viene con resabios, como lo llamamos nosotros, que se han adquirido basado en la experiencia, pero hace parte del proceso formativo. Entonces, ese burnout, yo pienso que primero tiene esa línea, ¿no? Esa línea entre poder identificar si realmente es un burnout, se asocia a un contexto emocional propio mío, claro. Y otro es la actitud que se asume frente a una responsabilidad, porque es muy fácil caer, claro, en ese colapso emocional por la responsabilidad, por la cantidad de cosas que hay que hacer, porque hay que cumplir, porque hay que llegar a la casa y leer y estudiar, y a la mañana siguiente estar igual de lúcido. Sí, todo muy bonito en el papel, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, y aparte uno tiene una vida además, ¿no? Total. Y eso que usted acaba de decir es importantísimo. Y llega un momento en su vida en el que dice, y voy a parar y prefiero ir a jugar fútbol. Y bueno, poder empezar a incluir esas otras actividades, a los que les gusta el fútbol, fabuloso, al que le gusta la música, y hay otras actividades que no debemos de dejarlas de tener en esa línea, en pro de no caer en esta cascada del burnout, digo yo. Es cierto que la residencia es la mejor formación, es la mejor manera de formarse, pero implica también mucho sacrificio. Pero uno tiene que tener en claro que tiene un tiempo, que es en el que uno se va a tener que sacrificar. El motivo nunca hay que perderlo, la motivación, el por qué uno empezó eso, y después, teniendo claro eso, si lo va recordando, se hace un poquito más fácil. Hay situaciones que hace que sean casi imposibles, sobre todo si uno no logra poder tener el resto de su vida ordenado, o si hace que esté mal en sus otras cosas, y ni hablar si además está mal en el trabajo. Pero bueno, es un gran sacrificio, uno lo tiene que pensar mucho antes de anotarse, y después a pelearla, a formarse. Pero pienso que también hace parte, perdón te interrumpo, sí, pero también pienso que hace parte del proceso formativo, ¿no? Este colapso como tal, como lo acabas de llamar, hace parte del proceso formativo. Llegamos a un punto en el que decimos, no puedo más, y a la mañana siguiente nos damos cuenta de que sí podemos. Sí. Y terminamos haciendo cosas extraordinarias como las que nos contaba el doctor ahora. Y qué bonito llegar a ese punto. Sí, y son los primeros pasos para después llegar hasta eso, sí, ¿no? Ha pasado por la residencia el doctor. Me parece maravilloso que lo tengan tan claro. Sí, por porque suerte. Nosotros no teníamos esa cultura, ni teníamos la posibilidad. Yo me acuerdo de ingresé a la residencia en el año 91 en el Hospital Posadas, un monstruo del conurbano. No había servicio de neurocirugía, y yo llevaba mi bolso, y por ahí por 7 días no me iba del hospital. Claro. Sí. Antes era así. Sí. Antes era... Entonces me hablas de burnout, y nosotros pasé 7 años en el hospital trabajando de esa forma, ¿no? Es que sí, las anécdotas de quizás nuestros mismos profesores que eran médicos de la UDH, de toda la etapa formativa, todos cuentan sus anécdotas, y ellos tenían otra realidad a la que nosotros tenemos y a los chicos que vienen por debajo van a tener ahora. Ahora el tema que, bueno, se vienen más dificultades en otros ámbitos que son entendibles, pero bueno, nosotros priorizamos siempre lo que era la parte de la formación, que no es solamente lo que es una clase teórica, porque no es solamente la teoría.
Después es como uno aprende a resolver problemas, a no batatarse, a poder decir, bueno, tengo este tema, me estreso 2 minutos y doy media página y termino resolviendo, porque después sé que me va a traer complicaciones en transcurso de lo que es la guardia, en el piso, en la semana. Hay que saber resolver. Es que sí, te enseña eso. La teoría la tenemos en los libros, bueno, ni hablar ahora en internet, ahora con la IA más todavía, pero el tema es saber resolver, es qué hacemos con ese conocimiento, y esa es la parte más difícil. Esa es la parte... pero que además lo mismo es también el cambio que también notamos y que lo vemos también con nuestros jefes y los médicos de planta, que antes era el médico de la palabra, era otra cosa, era más estructurada. Ahora la gente justamente cuestiona más, te cuestiona y te pregunta y te rechaza las conductas que uno decide tomar, y no es solamente que estás con el paciente, estás con el paciente, con la familia, con todo el staff y tenés todo el combo que te tira un poco en contra. Entonces aprendés a lidiar, bueno, la decisión es esta. Te va formando, te va fogueando y desgasta. Haciéndolo. Eso desgasta. Desgasta mucho. Sí que desgasta mucho. Yo tengo mi método que lo fui armando me sale naturalmente y lo fui armando durante años de ejercicio, estando en zonas dificilísimas, donde a otros le pegaban, a mí no me hacían nada por la forma de comunicar. Y otra cosa, se comunica con la palabra y con el lenguaje no verbal, y eso hay que uno tiene que ser coherente con lo que demuestra y con lo que habla. Y es una manera de mostrar empatía. Si uno le demuestra empatía al paciente, al familiar, y que tiene ganas de resolver la situación, es mucho más difícil que tenga problemas. No digo que no cueste, que no sea laborioso. Hay gente que cuestiona todo, y tenemos en contra ahora que encima la gente lee en internet, la inteligencia artificial. Sí, no solo que se queja más, porque es así, sino que además tiene de dónde leer. La macana es que la gran mayoría de las cosas que están en internet son fake news. O sea, si uno al azar abre una noticia, es más probable, salvo que sea una fuente confiable, es mucho más probable que sea una fake news a que sea algo verdadero. Pero si no tienen el discernimiento para saber si es verdad o no, nosotros además tenemos que aclarar esa situación. Exacto. Y se nos vuelve cada vez más difícil. Y si sobre todo el paciente tiene una condición que es difícil de revertir por su historial, por sus comorbilidades, hace que la evolución no sea la que uno desea, y que por lo tanto el familiar y a veces el paciente también sienta que no se están haciendo las cosas bien. Así que sí, es muy difícil arrancar de cero o dar los primeros pasos en esto, en comunicar, en lidiar o consensuar con los familiares y los pacientes. Se hace difícil. El conocimiento está en los libros, eso lo van a tener, pero después el aplicarlo se hace más difícil, ¿no? Pero por eso, al menos poder transmitir de que a pesar de todo el esfuerzo, el cansancio, el sacrificio que uno hace, que no está fines de semana, no está fiestas, no está cumpleaños, porque nos ha pasado, el hacer una residencia es un privilegio. Es un privilegio. Me gusta ese punto. O sea, porque justamente uno se forma, porque tranquilamente podés terminar la facultad y ponerte a trabajar. Sí. No vas a tener la misma confianza, no vas a tener la misma seguridad de lo que te va a dar una residencia, por más sacrificada que sea, en cualquiera de las especialidades. Todas tienen su pro, todas tienen su contra, pero es lo que uno eligió. Pero es que aparte necesitas foguearte. Y sí. Es un paso necesario, que es difícil, pero es la forma. ¿Qué va a ser? Hay otras formas de formarse también, pero bueno, es más lento, tal vez adquirís menos experiencia, qué sé yo. El médico siempre va a estudiar, siempre va a seguir estudiando. Así que bueno, una de las cosas que también hace más difícil a la relación médico-paciente con los residentes es que son jóvenes, y hay gente de determinada edad que no cree que un médico joven sepa. No acepta la postura de un médico joven. Pero hablando del tema que ustedes acaban de tocar, y es algo a lo que yo pienso que el equipo médico, no solamente nosotros como residentes, sino el equipo médico en general, se expone a diario, y lo cual también está relacionado con este burnout, es esa medicina defensiva. El cómo a diario identificamos herramientas para defendernos legalmente.
el cómo no solamente en la Argentina, se ve en Latinoamérica, se ve en Europa, se ve en Estados Unidos, todos de una u otra manera están buscando, no todos, pero pues sí un porcentaje importante, el cómo perjudicar al equipo médico por un acto que pudo hacer o no de manera involuntaria. Entonces, esa medicina defensiva, como yo la llamo, puede que tenga un mejor término, también hace parte del estrés laboral, también hace parte del estrés día a día. El cómo ese paciente demandante o esa familia demandante que todos los días le explicamos de diferentes maneras la patología de su paciente o de su familiar y no acepta el cómo nos tenemos que empezar a defender legalmente porque estamos pensando en eso, que mañana va a llegar la demanda. La demanda no es que la voy a perder porque sé que estoy haciendo las cosas bien, sino que voy a empezar a intercurrir a servicios de ética médica y demás, y cosas que nadie está dispuesto a hacerlo en un día a día como el de nosotros. Aparte se pierde el foco, ¿no? Cuando uno tiene que ejercer a la defensiva, tal vez los resultados no sean los mejores, pero bueno, como siempre, esto lo decimos, seguramente Sergio me dará la razón, la mejor defensa es hacer lo que corresponde y escribirlo, es documentar todo y basarse en los protocolos, ¿o no? Sí, sin lugar a dudas. Después puede venir lío. Yo no tuve nunca ninguno, o sea, y tengo este miedo desde que empecé a ejercer. La verdad que nunca tuve. No digo que no tuve situaciones difíciles, pero la verdad que no. Siempre charlando, mostrándole el interés, el ganas de resolver. Fui jefe de una terapia intensiva donde hubo muertos, obviamente. Y aún los que se iban con malos resultados me agradecían. En un servicio tal vez no tan complejo, a pesar de ser terapia intensiva. No sé, fue suerte, fueron muchas cosas. Pero sí, hay que pasa, había una industria, tal vez no tanto ahora, pero cuando yo me recibí sí, una industria del juicio a la salud terrible. Después pasó un poco a los odontólogos, a los anestesiólogos en particular, a las instituciones, o sea, meten todos en la misma bolsa para ver dónde pueden sacar algo, ¿no? Sí. Así que, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una tanda y después hablamos de las cosas positivas de la residencia. Una tanda. SMIVA, Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires. Anualmente realizamos cursos, jornadas y congresos. Estos últimos cada 2 años. Tenemos una revista que es nuestro órgano de difusión, escrito y virtual. Tenemos talleres, tenemos cursos de posgrado. Y también contarles que tenemos el curso de especialista en medicina interna, que lo realizamos junto con la Universidad Barceló. También nuestra sociedad forma parte de la SOLAMI, la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna, de la International Society of Internal Medicine y muchas otras participaciones que tenemos en diferentes sociedades, tanto latinoamericanas como internacionales. Bueno, a modo de apretado resumen, la idea es invitarlos a que conozcan nuestra sociedad. Estamos en las redes sociales, LinkedIn, Instagram, Facebook, para poder ampliar la mayor cantidad de información que necesiten. Y bueno, muchísimas gracias, ojalá les seamos de utilidad y los esperamos. Bien, último bloque, tercero de Periodismo y Salud. Nos quedan unos minutitos nada más. Bueno, decíamos, la residencia es la mejor forma de formarse, ¿sí? De aprender una especialidad. Así que vamos a hablar ahora de lo positivo. Sabemos que el personal de salud puede tener burnout. Los residentes están bajo mucha presión, mucha responsabilidad, mucho trabajo. Pero bueno, vamos a enfocarnos ahora un poquito en la parte positiva. Es la mejor forma
de especializarse. Siempre. Bien, bueno, voy a pedir un flyer, aprovechando esto, porque para eso necesitamos que haya lugares que formen. Y en el Sanatorio Modelo, de donde vienen ellos, se siguen haciendo, creo que van 20 años de residencia ya. Este año cumplimos los 20 años. Este año se cumplen 20, así que el Sanatorio Modelo, inscripción, fecha de examen e información, residencia, clínica, @sanatoriomodeloquilmes.com. Tienen el teléfono también si lo quieren copiar. Esto es streaming, así que lo pueden sacar de la pantalla, una captura si no. Y si no, les repito el mail, clínica@sanatoriomodeloquilmes.com. Depende del agua, ¿no? Sí, ese es el del agua. Así que bueno, para todos los médicos que egresados hace poquito, que están buscando residencia, que quieran hacer clínica médica, ya saben, que quieran hacer cualquier especialidad, ya saben que si vienen los exámenes, hay 6 cupos para clínica médica y 4 para cardio en nuestro sanatorio. Todos pasan por clínica médica el primer año y después los de cardio siguen con cardiología. Yo que lo veo, en realidad comparto con ellos porque soy uno de los médicos de piso, pero me gusta la formación que tienen, me gusta la jefatura, cómo los lleva, cómo los acompaña, y bueno, y se van fogueando. ¿Qué va a hacer? Con las distintas cosas que les toca pasar, pero se van fogueando. Le había preguntado antes que la juventud a veces les juega en contra, sobre todo cuando son médicos que suelen ser los jóvenes y además que se notan muy jóvenes porque tienen cara de más chicos aún, es una contra. Y en tu caso, Mauricio, ¿hay gente que te discrimina porque no sos argentino? Pasa, ¿no? Yo siempre he pensado que son más los casos positivos. Bien. Y uno se debe de quedar con eso que con los puntos negros o las pequeñas excepciones. Pero es un día a día. Sí. El extranjero en toda parte, independiente de que sea aquí en la Argentina, que realmente es muy poco, y yo pienso que yo soy colombiano y la relación Colombia-Argentina, no porque esté aquí en la Argentina, pero siempre ha sido muy buena. Pienso que son muy queridos en nuestro país, como nosotros somos muy bien recibidos y muy queridos acá. Entonces sí, hay esas excepciones, pero generalmente cuando discriminan al extranjero no se asocia a tu nacionalidad. No. Se asocia al solo hecho de ser extranjero. Solo por ser extranjero. Sí. Entonces hace parte de la personalidad del otro, sí. Y no tiene por qué dañarme el día alguien que simplemente es así. Sí, pero sí, bueno, es de días. Y no hay fundamento. No. Se cae el peso. Sí. Bueno, igual una cosa que tenés a favor, vos tenés buena presencia. Estás seguro, te mostrás seguro, que eso es importantísimo. Si uno además va mostrando sus miedos, es lógico que se envalentone quien se va a quejar, ¿no? Pero bueno, en tu caso no, yo que te he tenido alguna vez hemos rotado juntos, sí, no mucho, claro, pero sí. Pero me acuerdo que te presentas bien, que se nota que vas con seguridad. Eso es muy bueno. Así que bueno, Barbie, ¿qué más podemos agregar de la residencia en el último minutito que nos queda? No, que aún con todo lo que uno escucha, que parece tétrico, es como una última opción, la verdad que se vuelve a elegir. De hecho, mi idea es volver a hacer otra formación académica para subespecializarme, pero justamente reafirmo que el haber elegido clínica médica como base es lo mejor que pudo haber decidido, porque me va a abrir puerta para lo que yo quiera. Me hiciste acordar, yo con muchos residentes del primer año he tenido en su momento alguna conversación de esto, de que no daban más, de que no sabían, que bueno, qué sé yo, sí. Después algunos ya se han especializado y siguen con una segunda residencia, así que bueno, ni hablar. Y como R2, expectativas. Complementando un poquito lo que dice la doctora Barbie, pienso que el escoger un muy buen hospital para la residencia hace parte de todo esto. El doctor ahora hablaba del Hospital Posadas, que es una insignia en Buenos Aires, y yo pienso que nosotros también tenemos una muy buena residencia por nuestro hospital. Sí. Pienso que tenemos un muy buen hospital, tenemos los recursos suficientes para que nuestros pacientes se sientan bien atendidos, independiente que sea de obra social o de prepaga. Tenemos los estudios al día y eso son cosas positivas. Pareciese que fuera menor, sí. Pero no es lo mismo. Yo que trabajé trabajar en el público, con todo lo vemos a diario.
Cuando estamos en diferentes hospitales, lo vemos a diario en que en un hospital y se nos van a complicar más las cosas para poder llegar a un diagnóstico y estar en un hospital como el que estamos, que es el Sanatorio Modelo de Quilmes. Sí, es cierto, tiene muchos servicios, tiene quirófano, tiene todos los estudios. Todo lo que creo que casi no tenemos que derivar a nadie, salvo cuando se rompe algún aparato, pero creo que eso no pasa nunca. Y muchos interconsultores, sí, es cierto. Uno se va olvidando, pero la verdad que es así. Es una base importantísima. Sí. Así que bueno, les agradezco a los tres, ya se nos hicieron las 10 de la noche. Sergio, muchísimas gracias por venir. Gracias a vos. Mauricio. Gracias por la invitación. Perdón, y antes, María Camila, ¿puede ser? Un saludo muy especial para María Camila Benavides. Hoy tenemos público, así que para María Camila que nos está viendo y para la mamá también. Así que bueno, a los oyentes los convoco el miércoles que viene a las 21 horas para hacer Periodismo y Salud acá en On Radio. Buenas noches.